Siguiente tema. Informe final. Relator. Informe final sobre la denuncia constitucional 226, denuncia formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el expresidente del Poder Judicial Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo por infracción constitucional de los artículos 39 y 44 de la Constitución Política. Tiene la palabra el congresista Seguro Izquierdo, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que fundamente el informe final hasta por 20 minutos. Señor presidente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su cuarta sesión extraordinaria realizada el miércoles 10 de octubre del presente año, aprobó rechazar la denuncia 226 y aprobó su archivamiento. En tal virtud y de conformidad con lo establecido en el inciso F del artículo 89 del Reglamento del Congreso, solicito a usted se sirva a disponer, se someta al debate el informe final de la denuncia mencionada para su posterior votación. Bien. En debate el informe final que propone archivar la denuncia constitucional 226 formulada contra el expresidente del Poder Judicial Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo por infracción a los artículos 39 y 44. ¿Quiénes quieren hacer uso de la palabra? Congresista Arce. Presidente, considero que la comisión permanente está para analizar cada uno de los casos. Y lo correcto, presidente, por intermedio suyo al congresista responsable de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es que lo mínimo en su exposición que diga los argumentos para que estar informados. Se va a hacer votaciones al respecto. Y va más allá del tema de que a quién se les está investigando. En el caso anterior ha sido lo mismo. Él simplemente está pidiendo que, se abra el debate y se someta a votación. Entonces, presidente, seamos objetivos. La comisión permanente tiene capacidad para poder analizar. Ustedes se están blindando en el caso del señor Becerril. Entonces veamos con objetividad, que el pueblo sea el testigo con los argumentos, presidente. Tiene la palabra el congresista Segura. Gracias, señor presidente. La irresponsabilidad de cada uno de los congresistas no cae sobre la responsabilidad de la comisión, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La comisión permanente ha dado copia de cada uno de los argumentos para que justamente estén en esta sesión. Gracias, presidente. Bien. A ver, ¿quiénes de los congresistas quiere hacer uso de la palabra? Votación. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Muy breve. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales establece el archivo y en este caso es por unanimidad. No sé dónde quedó la palabra blindaje. El doctor Duberlí Rodríguez aparece en algunos audios. El doctor Duberlí Rodríguez tiene alguna reunión con algunos periodistas. El doctor Duberlí Rodríguez, etcétera, etcétera. Solamente quería hacer esa acotación, presidente, porque resulta interesante. Aquí coincido con el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero es interesante ver cómo varios representantes de los grupos que cuestionan han estado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y teniendo audios inocuos, obviamente, que no corresponden como el caso anterior, o teniendo reuniones inocuas, obviamente, como no corresponde en el caso anterior. Ahí hubo una unanimidad de blindaje. Unanimidad de criterio para archivar el caso. Gracias, presidente. El congresista Dino Costa. Gracias, presidente. Solo presidente, dejar sentado que me da la impresión de que la unanimidad se deriva de que ha habido frente al expresidente de la Suprema una denuncia con limitaciones como denuncia, creo yo, y eso ha llevado a que la investigación también se limite a lo que pide la denuncia, sin haber profundizado en los hechos. Solo menciono 3 asuntos que tienen que ver con la gestión del expresidente de la Suprema, que deberían haber sido investigados, pero que no han sido investigados, y la excusa para no hacerlo es los alcances de la misma denuncia. Por ejemplo, presidente, no podemos
olvidar, y esto tendrá que ser objeto de futuras investigaciones, que el expresidente de la Suprema hizo, porque le correspondía ahí nombrar a los presidentes de las salas transitorias, nombró al señor César Inostroza como presidente de la sala penal transitoria, estando él recién ingresado a la Suprema y habiendo varios penalistas con tremendas credenciales como el actual presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, le da la presidencia de la sala transitoria a Inostroza Pariachi, que venía de ser recién nombrado, después de haber estado su nombramiento frenado por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, que lo había rechazado en varias oportunidades, por las razones que después se han conocido: plagio a una tesis escrita por él, departamentos en Miami que no pudieron ser justificados, ejercicio de la profesión vinculado a narcotraficantes, etcétera. Fueron esas razones las que llevaron al anterior CNM a negarse a nombrarlo al señor Inostroza Pariachi, pero con el nuevo CNM se le nombra inmediatamente y el señor Duberlí Rodríguez de inmediato le da la presidencia de la sala penal transitoria de la Corte Suprema, presidente, y ese es un tema que tendrá que ser investigado a futuro. Luego, presidente, otras cosas referidas, por ejemplo, a su hijo o a su hermano, que tienen que ser aclarados. Yo no digo que sean ilícitos penales, pero son asuntos que circulan, de las cuales se hablan, y este informe no dice nada. Y en tercer lugar, presidente, la segunda parte del informe sí está referida a su involucramiento en hechos de corrupción en organización criminal, y el informe no ha tenido en cuenta, hubieran podido solicitarlo, el informe de la fiscal Sandra Castro, que da cuenta de quiénes se sospecha, quiénes sospechan ellas, que integran la organización criminal. Y según la sospecha que tienen las fiscales del caso, que han escuchado los audios y que trabajan con 3 colaboradores eficaces, el señor Duberlí Rodríguez sí es un sospechoso de integrar esa organización criminal. Entonces, son hechos que hay que tener en cuenta al momento de tomar esta decisión, señor presidente. En todo caso, para salvar la posibilidad de que más adelante, en base a una nueva denuncia, porque las haya esperando ser consideradas por la subcomisión, la comisión permanente y este Congreso, puedan ser, digamos, investigadas en mayor profundidad con elementos que no han sido tomados en consideración al momento de preparar este informe. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, básicamente para, de cara a la ciudadanía, justificar por qué nosotros sí apoyamos las conclusiones de este informe, en el siguiente sentido. Este informe, o más bien esta denuncia, nace sobre 2 cargos específicos sobre los cuales ha tenido que pronunciarse la subcomisión y el congresista ponente del caso. Y el cargo 1 es haber sido incapaz de identificar los focos de corrupción dentro del Poder Judicial durante el tiempo que presidió. Y el cargo 2, si el denunciado está vinculado a actos de corrupción de una organización criminal. Y sobre esto solamente señalar que de lo que se ha visto en este caso, no habrían habido elementos suficientes o indicios lo suficientemente razonables o pruebas para poder concluir en relación a los cargos que específicamente se han determinado respecto de la denuncia. Por lo tanto, en aras de no dar un mal mensaje a la ciudadanía y aparecer como que no se estaría haciendo un trabajo lo suficientemente adecuado por parte de esta representación, creo que es importante hacer esta precisión. Y en segundo lugar, presidente y colegas, recordar que en el caso del doctor Duberlí, él asumió un costo político, que fue renunciar a la presidencia de la Corte Suprema, cosa que ojalá pudiera haber sido replicado por otros funcionarios cuando tienen este tipo de cuestionamientos. Gracias, presidente. Congresista Matías, para terminar ya. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Simplemente lo que me motivó a proponer el archivo, señor presidente, fue de que, en primer lugar, se le atribuía al doctor Duberlí que no tenía la capacidad para poder identificar focos de corrupción, pero él, en su defensa, sustentó adecuadamente de que
esas funciones las corresponde a otras instancias del Poder Judicial, y eso fue debidamente sustentado, ¿no? Como por ejemplo a la Sala Plena, que es la que aprueba justamente todo un plan político de trabajo que propone el Consejo Ejecutivo. Y aparte que solamente de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema cumple funciones de representación y de ejecución de acuerdos. Y de otro lado, también se le imputaba de que por el hecho de haber participado en una cena y un almuerzo, estaría directamente vinculado a actos de corrupción de una organización criminal. Pero a esta cena, este almuerzo, no, bueno, cuando se interrogó al doctor Duberly, precisó con detalle cómo se desarrollaron, inclusive manifestó que había sido un error, les faltó un poco de prudencia, y que además el derecho de reunirse es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política del Estado. Entonces, no se han encontrado realmente evidencias de que en esas dos reuniones se hayan tratado asuntos delictivos que pudieran de repente inducir o deducir algo como que se hubiera planificado hechos ilícitos para por lo menos presumir de que se trataba de una organización criminal. En ese sentido, es de que siendo lo más objetivo posible, se propuso el archivo y creo que ha habido consenso entre todos los representantes de las bancadas para aprobarlo por unanimidad este informe. Por lo tanto, yo considero que debe someterse a votación este tema. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Seguro Izquierdo, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Presidente, habiendo concluido, para que se inicie la votación, por favor. El debate ha finalizado. De conformidad con el inciso F del artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a votar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Votación nominal. Señores congresistas, Chihuán Ramos, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, sí. Alcorta Suero, Aramayo Gaona, sí. Aramayo Gaona, sí. Arimborgo Guerra, sí. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, sí. Galarreta Velarde, sí. Letona Pereira, sí. Sí. Reategui Flores, Salazar de la Torre, sí. Sarmiento Betancur, Sí. sí. Seguro Izquierdo, Sí. sí. Takayama Jiménez, sí. Torres Morales, sí. Violeta López, sí. Meléndez Celis, sí. Dávila Vizcarra, Arana Segarra, Morales Ramírez, no. Vázquez Sánchez, sí. Acuña Núñez, Mulder Bedoya, sí. Arce Cáceres, No. no. Ceballos Patrón, no. García Belaúnde, abstención. Dipas Guamán, sí. Elías Ábalos, Melgarejo Paucar, sí. Mantilla Medina, sí. Cheput Mur, Abstención.
Cheput Mur, abstención. Ceballos Flores. En contra. Ceballos Flores, no. Montenegro Figueroa. Sí. Montenegro Figueroa, sí. Resultado de la votación. A favor, 20. En contra, 4. Y abstenciones, 2. Ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone archivar la denuncia constitucional 226. Siguiente tema. Sustentación. Sí, adelante. Acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia constitucional 227, denuncia formulada por el congresista Marco Antonio Arana Segarra contra el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos por infracción constitucional de los artículos 3, 39, 44 y 158. Denuncia constitucional 227. Tiene la palabra el congresista Seguro Izquierdo, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que fundamente el acuerdo adoptado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la denuncia constitucional 227 hasta por 20 minutos. Gracias, señor presidente. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su cuarta sesión extraordinaria realizada el miércoles 10 de octubre del presente año, aprobó rechazar la denuncia constitucional 227, acordando su correspondiente archivo. En tal virtud y de conformidad con lo establecido en el inciso F del artículo 89 del Reglamento del Congreso, solicito a usted se sirva a disponer, se someta a debate el informe final de la mencionada denuncia constitucional para su posterior votación, ya que fue enviada a cada uno de los congresistas miembros de esta comisión permanente. Gracias. En debate el acuerdo sustentado por el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por el cual se rechaza el informe final de la denuncia constitucional 227, que propone acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Sírvanse a anotarse, por favor, los congresistas para hacer uso de la palabra. Congresista Arce. Gracias, presidente. Cheput. Cuando usted... Tiene la palabra, congresista Arce. Gracias, presidente. Cuando usted toma la palabra para tocar este caso, usted argumenta que el congresista Segura, como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fundamente el motivo del archivamiento, en este caso, de este acuerdo. Vuelvo a reiterar, presidente, en el mismo sentido de mi participación cuando se tocó el otro caso. Acá es importante que el país se informe cuáles son esos argumentos para el archivamiento. Acá no es suficiente que nos hayan remitido el documento, nosotros los congresistas tendremos la información. Acá el país tiene que saber cuáles han sido los argumentos, en el primer caso, por qué se está archivando el caso del señor Becerril, en el caso del señor Duverlí Rodríguez, y ahora probablemente ustedes con su mayoría vuelvan a blindar al señor Chávarri. Queremos escuchar, presidente, el país se lo exige, que argumente el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cada uno de los fundamentos técnicos, legales, que corresponde al trabajo que ha hecho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Considero personalmente, presidente, que me parece una falta de respeto al país que él simplemente pida y se someta a votación. Por más que sea una práctica, es importante como presidente de la subcomisión que informe al país, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Cheput. Gracias, presidente. Me pide una cuestión previa, señor presidente, una interrupción. Una interrupción, perdón. A ver, le recuerdo que en interrupciones no hay cuestiones previas. No, es una interrupción, señor una presidente. Una interrupción, ok. Ya. Yo quiero, señor presidente, reiterar un pedido en la misma dirección del congresista Arce.
Me parece que lo más serio para esta comisión es que el presidente de la subcomisión nos explique y nos fundamente, por lo menos en lo básico, por qué razón es que rechazó el informe presentado por el congresista delegado. Y para que podamos tener más elementos para el debate, no solamente ya les envié pues el informe y nada más, ¿no? Entonces, por algo es el presidente de la subcomisión. Entonces yo quiero que nos diga cuáles son los elementos fundamentales que rebaten el informe del congresista delegado, porque sobre ese informe de la subcomisión es sobre el cual vamos a debatir y decidir, señor presidente. Yo pido que no se eluda este tema porque es muy importante, sino sobre qué vamos a debatir. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Cheput. Adelante, congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Yo quisiera empezar señalando que nunca es agradable, señor presidente, ponerse en el terreno de investigar a una alta autoridad, como en este caso el fiscal de la Nación o a un colega. Son situaciones que dentro de nuestro rol parlamentario tenemos que enfrentar, pero que de ninguna manera es una acción que nos congratule. Por eso mismo, señor presidente, y en aras de la objetividad y en aras de lo que está reclamando, en este caso, la Nación, tenemos que ser conscientes que el sistema de justicia en estos momentos se encuentra cuestionado en el país. Y se encuentra cuestionado porque, entre otros, lamentablemente, el señor fiscal Pedro Chávarri está inmerso en una serie de relaciones incorrectas con personajes que han sido destituidos por este mismo Congreso. Por eso, señor presidente, yo quisiera invocar a la reflexión de la Comisión Permanente para que rechace el pedido de archivamiento de las conclusiones que sobre mi informe se esbozaron la vez anterior. Yo creo, en ese sentido, señor presidente, que es necesario contextualizar. ¿Cómo se llega a esta situación? A raíz de que en el año 2015 hubo una ola de asesinatos, de extorsiones y tráfico de droga en bandas en el Callao, se ordenó la interceptación telefónica de algunos delincuentes. En ese momento, señor presidente, surgieron algunas voces delincuenciales que decían de que habían fiscales que les cobraban 30.000 soles, 30 lucas, para poder fallar a la medida, es decir, liberarlos de la cárcel. Es en ese sentido que la policía ordena ampliar esa base de interceptaciones para ver quiénes eran esos fiscales y esos jueces comprometidos. Y allí es donde empiezan a surgir una serie de personajes, ¿no?, como el señor Walter Ríos, Inostroza, etcétera, etcétera, que son sindicados como la famosa banda de los cuellos blancos del Callao. Ese es el contexto, señor presidente. O sea, no es una cuestión de que se haya querido interceptar al señor fiscal. No estoy diciendo de que él tenga que ver con esta relación, sino es necesario el contexto para poder ver a qué nos estamos enfrentando. Por otro lado, señor presidente, si bien es cierto no es materia de la acusación constitucional, han surgido nuevos elementos. Entre ellos, una situación que tiene que ver con las calificaciones del señor fiscal, que lo comprometen rotundamente en cuanto al uso correcto de las atribuciones que tiene, en este caso, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, para poder ratificarlo como fiscal. Y también hay acusaciones constitucionales, en este caso el congresista Gino Costa, que ni siquiera han sido calificadas, aunque tengo que reconocer que eso es por acuerdo de la subcomisión, pero que están allí pendientes sobre temas aún más álgidos. Es por eso, señor presidente, que yo considero que en vista de que hay elementos suficientes que complican la situación del actual fiscal, que este tema tiene que ser reconsiderado y no enviado al archivo. No debemos olvidar, señor presidente, que hace poco, en este Congreso, hemos destituido al juez, al señor Inostroza. Y el señor Inostroza, señor presidente, según lo que dice la propia Constitución, tiene que estar en manos del fiscal de la Nación en lo que se refiere a su investigación y acusación. Y por otro lado se ha establecido también una serie de vínculos con el empresario Antonio Camayo, personaje que en estos momentos es colaborador eficaz y que también va a estar en manos del señor fiscal de la Nación en lo que se refiere a este órgano como estructura. También tenemos el caso del señor Walter Ríos. El señor Walter Ríos se encuentra detenido y decía que querían un ministerio público a la medida.
Entonces las situaciones comprometedoras son varias, señor presidente. Y yo creo que debe existir acá en la comisión permanente el mecanismo de reflexión suficiente como para determinar la corrección de lo que sucedió en la subcomisión de acusaciones constitucionales. No es un hecho de que esto se convierta en una mesa de partes y se dice sí, así es, ¿no? O sea, tal como viene la subcomisión. Acá tenemos la oportunidad de reflexionar en cuanto a las conclusiones del informe y en cuanto al debate que allá hubo. ¿En aras de qué? Del contexto que he planteado, de las exigencias del país y en aras de nuestro propio fundamento constitucional, como es el principio del Estado Democrático de Derecho, que busca que todo aquello que tenga que ver con el correcto funcionamiento de los poderes públicos esté claramente establecido en el comportamiento de sus principales autoridades. Y estamos viendo cómo una autoridad, en este caso, como el señor fiscal, está por lo menos inmerso en una serie de relaciones que complican su accionar. Hay clara infracción constitucional, señor presidente. Lo he mencionado y no quisiera por el momento redundar en la infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158 de nuestra Constitución. Está estipulado claramente el hecho incorrecto con la afrenta, la infracción contra la Constitución. Por eso creo yo, presidente, en esta primera intervención voy a escuchar claramente lo que digan los colegas si es que quieren ingresar al terreno del debate. Yo planteo, señor presidente, que se encuentre el mecanismo, que puede ser mediante una cuestión previa o a través del rechazo a las conclusiones, que se encuentre una solución a esta situación. Porque yo creo que sería un gravísimo error, señor presidente, que nosotros aprobemos un rechazo inicial que ha habido en la subcomisión de acusaciones constitucionales al informe para que este vaya al archivo y dejemos de lado todas las evidencias e infracciones cometidas. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Montenegro. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Cuando yo presento la denuncia constitucional con fecha 3 de septiembre de 2018, la denuncia constitucional 248 contra el señor Pedro Chávarri, ya había salido el informe de Sandra Castillo, la valerosa fiscal, en donde dentro de su informe y de manera detallada da a conocer las relaciones de cada uno de los nombrados por el congresista Cheput, que me antecedió, y no solamente las relaciones, sino los grandes riesgos que puede haber para el sistema de justicia si es que estos y cada uno de los acontecimientos mencionados aquí no son investigados a profundidad. Este es justamente el abrir las puertas nuevamente para continuar con las investigaciones, porque nosotros no somos Poder Judicial, pero sí tenemos que tener la apertura suficiente para aquello que seguimos promoviendo, la lucha contra la corrupción. Estas denuncias constitucionales, señor presidente, me extraña que no hayan sido ya, después de 40 días, puestas en debate. Sin embargo, es fundamental entender y comprender que cada vez el caso del señor Chávarri se agrava. Ayer en los diarios capitalinos sale que el Consejo Nacional de la Magistratura sí conocía que el ascenso del señor Chávarri había sido irregular porque le habían regalado 10 puntos. Gracias, entre paréntesis, a un error del sistema. Pero también se complica muchísimo más cuando dentro de los diferentes informes el señor no solamente tiene relaciones con Inostroza, con Walter Ríos, en la reunión con Camayo, sino que las reiteradas mentiras en su hoja de vida, su comportamiento, lamentablemente muy lejos de lo que se quiere tomar, nos lleva a pensar, ¿y cómo ha sido archivado este caso? ¿Cuáles son los fundamentos para que haya sido archivado? Es más, es fundamental entender y comprender que cada vez que él habla dice que no se retira a pesar de que la Junta de Fiscales en el ámbito nacional se lo ha pedido. El último informe, el último comunicado que saca la Junta de Fiscales de mi región, la región La Libertad, lo explica claramente y le dice cómo va a haber una investigación objetiva, transparente, imparcial, si está ahí. Y miren los cambios que está haciendo desde adentro. En ese contexto, ¿qué es lo único que él contesta? Me quedo porque tengo que defender la institucionalidad. Y defender la institucionalidad implica velar por la moral pública. Así lo manda
su marco estratégico. ¿Qué dice? Miren, él hace exactamente lo contrario. La visión del Ministerio Público: trabajamos por una justicia transparente, efectiva, para alcanzar una sociedad pacífica con inclusión social e igualdad de oportunidades. Hace exactamente lo contrario. Entonces, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su misión? Prevenir y perseguir el delito, totalmente contrario al comportamiento y a las conductas que tiene. Defender la legalidad, defender los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley, representar a la sociedad. En ese contexto, señor presidente, él es el primero que incumple, que no tiene los requisitos, no califica para estar donde está. Por lo tanto, vayamos al Pleno, sigamos debatiendo ahora con más argumentos de las acusaciones anteriormente presentadas, para que podamos darle justamente al Ministerio Público la fortaleza de esa institución que se requiere, porque es justamente donde se investiga la criminalidad, donde se investiga a las personas involucradas en casos tan delicados que cada vez con más frecuencia lo vemos en los 3 niveles de gobierno. En ese contexto, señor presidente, es fundamental tener como comisión permanente en el Pleno, como conciencia en cada uno de los congresistas, justamente eso que estamos hablando cada momento: el respeto a la institucionalidad, lucha frontal contra la corrupción, mayor transparencia, rendición de cuentas, tema y momento de hacerlo realmente realidad, y no actuar en contra y al contrario, en forma contraria a lo que decimos y propagamos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Velasco.